Atención, porque llega el momento en el que ya saben ustedes que llevamos anunciando varios días que hoy le decimos adiós a los kilómetros solidarios. Pero no a los solidarios, a esta acción solidaria. Pondremos en marcha después de Semana Santa una nueva, pero como sabéis, estos kilómetros solidarios, todo lo que hemos recaudado va a ir a una asociación maravillosa que se llama Asociación Alma contra la Violencia Machista. Y de eso y otras muchas cosas vamos a hablar con nuestra siguiente protagonista, que yo estoy encantada de que esté aquí. Se llama y es la pedazo de actriz extremeña Paca Velardiez. De pequeña, Paca Velardiez tenía clarísimo que quería estudiar para ser india. Sí, una india de las películas de vaqueros, y así descubrió que quería ser actriz. Ha trabajado en todos los registros: teatro clásico, musical, comedia. Tras vivir una historia de maltrato, Paca se sube al escenario para ayudar a otras mujeres que puedan estar viviendo esta situación. Hoy repasamos vida y obra de Paca Velardiez. Fíjate, Paca, que me he sentado alguna que otra vez en un plato contigo, he hablado contigo, pero había una parte de tu vida que desconocía. Tú sufriste un episodio de violencia machista del que vamos a hablar. Te ayudó mucho la Asociación Alma, entre otras personas, como por ejemplo tu familia. Pero primero vamos a conocer quién es Paca Velardiez. Paca Velardiez, desde bien pequeña, un curso que vio por ahí en la Universidad Popular, no sé muy bien, a lo mejor en tu pueblo. Exactamente. Cuéntanos, Jackie dijo, me apunto y ya sé por dónde voy a ir toda mi vida, el teatro. Bueno, yo desde pequeñita, esto no es referencia familiar ni mucho menos, pero sí que es cierto de que mucho antes de lo de la Universidad Popular, ya en el Santo Ángel de la Guarda, que es donde yo estudié en Almendralejo, curiosamente yo siempre recuerdo una coletilla de las monjitas que era, cuando había cualquier evento, cualquier historia, la Velardiez que haga un teatro. Se me daba bien. Ya te veía. Así que, no sé, yo empecé a hacer pinitos, eso me corría a mí por las venas sin yo saber muy bien a qué me iba a dedicar más tarde. Es cierto que después la Universidad Popular abrió el curso de teatro y ahí me subí y de ahí no me bajé. ¿Y ya no te has bajado? Nunca. Fíjate que me encanta una cosa que has dicho, dice, dejé los estudios porque descubrí el teatro y porque tampoco me gustaba estudiar, pero ¿quién me iba a decir que iba a estar estudiando guiones toda mi vida? Exactamente, o sea, dejé de estudiar porque no me gustaba y llevo estudiando y seguiré estudiando, por Dios, por mucho tiempo. Fíjate que montas un grupito teatral con amigos y, como bien dice, empezáis a funcionar. Exactamente. Sí, yo arranqué en el 88 con un grupo de gente que fue, bueno, donde yo empecé a conocer a todos mis compañeros de hoy en día, bien jovencita. Fue con un montaje de Manuel Martínez Mediero y a raíz de ahí, bueno, decidí que quería seguir haciendo esto. Fue la primera cosa que hice a nivel profesional. Y nada, hicimos un grupito entre esa gente, porque bueno, en aquel entonces había poquitas compañías, tal. ¿Sí? Después eso duró un tiempito, yo después de eso empecé a trabajar por libre y sigo trabajando por libre porque creo que es la forma y la fórmula un poquito de ser más cambiante, de tener la oportunidad de hacer personajes distintos, de trabajar con directores distintos, con compañeros distintos. ¿Qué dijeron en casa cuando dices que yo me quiero dedicar al teatro? Bueno, pues mi padre ya andaba diciendo, mi hija no estudiará, pero sacará un 10 en Quincalla, que a la vista está todavía a día de hoy. Me encantan, ¿eh? Y por otro lado, bueno, está claro que les hubiese gustado que hubiese estudiado alguna cosa, incluso, y después me hubiese dedicado a esto. Pero como la cosa estaba muy clara, mi padre, ese señor Manuel Velardiez Cordón, maravilloso, me apoyó en todo momento, con lo cual me fue muy fácil. Qué importante, qué importante es que te apoyen en lo que quieras hacer. Mi padre y toda mi familia, pero bueno, mi padre era... Fíjate que además has recorrido prácticamente toda España, aventuras, detrás de papeles maravillosos. ¿Cuál ha sido el papel que más te ha gustado? Eso, no hay un papel que más te ha gustado, creo, porque yo te podría decir varios, uno solo no. Sí que es verdad que los papeles que te comprometen pues un poco a algo más social, esos personajes que son un poco más reales, quizás tengan más peso
que otro tipo de personajes que, bueno, son ficticios, te diviertes o lloras o haces, con los cuales también te puedes relacionar perfectamente. Pero bueno, si quieres que yo te hable de un personaje que a mí me ha llegado al alma, pues puede ser Sacramento, de Soliloquio de Grillos, que es una de las mujeres rapadas y fusiladas de esa representación tan maravillosa que escribió Juan Copete, de 3 mujeres reales que encontraron en el 2004 en una cuneta en Candelera. Te puedo decir ese, por ejemplo, entre tantos otros. Fíjate que has tenido la suerte también de estar en la gran pantalla. Sí, un ratito, pero sí. Entre la gran pantalla y el teatro, ¿con qué te quedas? Pues yo creo que está claro que tengo 57 años, empecé con 17, hago teatro. Pero porque a ti te gusta el contacto con la gente, te gusta el contacto con el público. A ver, yo siempre he dicho, porque es verdad que muchas veces, y ahora me lo cuestiono, fíjate, después de vieja me lo cuestiono más que antes. Pero qué vieja. Bueno. Acá, por favor. Cari, son 57 años, que ya se dicen pronto. Pues me parece jovencísima, porque yo cuando tenga tu edad voy a ser jovencísima también. Bueno, pues estupendo. No, verás, pero yo siempre lo he tenido muy claro. Tuve muy claro, trabajar desde Extremadura y saliendo fuera de Extremadura, lógicamente, y tenía muy claro que quería hacer teatro. Quizás a lo mejor sea, dentro de todo este arte, el más desagradecido por muchas cuestiones, entre otras económicas. También. Pero sí que es cierto que creo que es lo más real. Siempre he pensado que es lo más real, ¿no? De hecho, ayer o antes de ayer leía una frase que decía Arthur Miller, que decía: el teatro no puede desaparecer porque es el arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Es tan real como la vida, es desde donde tú tienes la posibilidad de, pues eso, de contarle al público y de que todas esas personas que están ahí sentadas se identifiquen con millones de cosas. Los pinitos que hice en cine y lo poquito que he hecho. Tengo que decir que es un novio para Yasmina. No me adelanto, sí. Un novio para Yasmina. Realmente fue la peli, sí, porque colaboré, digamos, bueno, hice cameo en alguna otra, pero bueno. Eso bueno, pensaron en ti. Sí. Y pasármelo bien y tal, pero bueno, un poco lo de un novio para Yasmina era un personaje de reparto y lógicamente tenía más responsabilidad y lo disfruté muchísimo. Fue maravilloso trabajar con Irene Cardona, con Tragaluz, con Paco Espada, con Maribel Rubio. Fíjate que también has tenido tus reconocimientos, premio a Mejor Actriz en Wizek, ¿lo he dicho bien? Wojciech, sabía que no. O Wojciech. Premio Jara 2007 y premio Viriato 2017, entre otros muchos reconocimientos por tu larga trayectoria, pero sin duda si tenemos que hablar, o a lo mejor hoy en concreto poner el punto en una de tus obras, ha sido la más personal, Del grito a la palabra. Cuéntanos qué es esa obra. Bueno, pues mi propia catarsis sobre mi historia personal con la violencia de género, o machista, como tú bien dijiste antes. Fíjate, Paca, tienes un aspecto de una mujer muy fuerte, con carácter, la típica mujer de ella no se van a reír. Y me encanta que hayas venido tú precisamente, no porque te haya pasado evidentemente, ojalá no le pasara a ninguna mujer, pero me encanta que vengas porque eres un perfil no normativo o no de lo que podemos imaginar de la mujer que le puede pasar un carácter más débil, a lo mejor una persona más introvertida, más... O sea, una mujer independiente económicamente, una mujer, bueno, pues tienes un episodio de violencia machista. ¿Cómo te das cuenta? Eso es porque yo creo que eso es lo más difícil. Pues una se da cuenta, o yo en mi caso, voy a hablar de mí, lógicamente, porque cada persona es un mundo, pues me doy cuenta tarde y mal. Es lo que te puedo decir, porque lógicamente cuando tú entras en este proceso no eres consciente para nada, porque además la pildorita se va dando de poquito a poco, no intuyes que eso se te viene encima y cuando te quieres dar cuenta, pues lógicamente este tipo de personas, estos maltratadores de la vida, saben muy bien cómo hacerlo y te quitan del medio, te dejan en lo más hondo, te machacan, te pisotean,
pierdes absolutamente tu autoestima, empiezas a desconfiar, no hay nada de seguridad en tu persona. Y bueno, de alguna manera también saben elegir, porque no hay un prototipo de mujer maltratada, porque para nada nunca. Es verdad que a lo mejor antiguamente la mujer en su proceso de vida no tenía tanta facilidad ni para estudiar ni para tal, entonces bueno, claro, se veía que eso pasaba como en un grupo de mujeres, como digamos un poco en otro estatus, pero eso no es así. Yo estoy rodeada de mujeres que son médicos, que son abogadas, que son jueces, que son maestras, que son mujeres con mucha fuerza, con mucha dignidad, mujeres empoderadas, pero a lo mejor con una sensibilidad que el maltratador capta, y ahí es donde manipula. Empieza lo mal. Durante muchos años, Paca, tú sufriste un maltrato psicológico que a lo mejor es más difícil de detectar, pero yo creo que es el más difícil a lo mejor de curar o de perdonar. Pero hay un episodio en el que tú dices, basta, o sea, esto ya no puede ser así. Un episodio que si quieres contar bien, y si no, no lo contamos. Lo decides tú, ¿eh? Pero hay un detonante en el que tú dices, se acabó. Y en ese momento, cuando pasa eso, quiero que hablemos también de este tema porque me parece que también es importantísimo. Pasa este momento y tú lo cuentas en casa. ¿Inmediatamente o esperas? Bueno, a ver, lógicamente voy a ser muy rápida. Es cierto que igual el maltrato psicológico se ve menos venir que lógicamente el físico, que es lo que creo que igual de horrible es uno que otro, pero uno se detecta mucho antes, está claro. Y el psicológico es que cuesta mucho darse cuenta y ya te digo, cuando pasas ya por todo ese proceso no eres nada ni nadie. Hay pequeñas connotaciones, o sea, tonta no eres, sabes que algo no va bien, pero justifica y sobre todo crees en salvar a esa persona, crees en que puedes ayudarla y confías en que mañana será otro día, y eso nunca pasa. En mi caso concreto fue un 13 de septiembre a las 3 de la mañana cuando este señor, que ya no estaba conmigo, pero me pidió seguir viviendo en mi casa hasta que encontrara algo, llegó en muy malas condiciones, de todo un poco, y me vi en una situación que, bueno, que ya mi vida no existía. Yo pensaba que ese día se acababa todo, porque él me amenazó durante horas con un cuchillo. A día de hoy todavía pienso si su interés era solamente asustarme, pero yo entendí en todo ese tiempo que me hice una roca, porque entendía que cualquier reacción mía podía provocar que lo que a lo mejor yo pensaba que no era del todo cierto pudiera acontecer. Entonces vi cómo se me iba ese hilo de vida. Lo digo, siempre miraba la foto de mi padre y de mi hermano y yo decía, es que voy hasta ahí en un momento ya. Fui capaz de contener mis lágrimas porque él me amenazaba con que si seguía llorando podía pasar, o si decía, o si hablaba, o si tal. Yo escuchaba el camión de la basura y decía, si yo pudiera correr, pero todo se complicaba, o sea, tenía que coger la llave porque la puerta no era de tirón, tenía que abrir la puerta, tenía que correr, Todas esas circunstancias me hicieron hacerme en ese momento lo fuerte, hacer todo lo que él quería y poder librarme de eso. Más allá, pues cuando pasó todo ese tiempo y él relajó y dejó el instrumento, fui abusada y cuando llegó el día pude aprovechar el momento y huir. Aún así yo no denuncié hasta 2 días después porque confiaba. Justo el día siguiente él empezaba por primera vez, iba a ir al CEDES, de Alcohólicos Anónimos y Drogadicción, y aún así yo todavía sabía que no quería volver a mi casa, pero confiaba en que fuera el principio de otra vida para él. Eso no ocurrió y a partir de ahí ya
supe que o daba el paso o simplemente decirle que se fuera de casa, cambiar la cerradura. Gracias, Mini. No era suficiente. Tengo un buen amigo policía, que Jesús Gutiérrez, que me aconsejó, ¿no? Y me dijo, bueno, pero lo que no te pueda pasar ya en casa, aunque tú lo eches o se vaya de ahí, la reacción puede ser en la calle. Y con toda la pena del mundo y con toda la culpa que una siente aún así, denuncié. Fíjate, dice, con toda la impotencia, la pena y la culpa. Algo muy importante que quiero recalcar también es que muchas veces cuando decir, por supuesto, que tú vas, lo cuentas a tu familia y tienes el apoyo de tu familia desde el minuto 1, pero es verdad que muchas veces cuando hay una situación de violencia de género en una familia, los que no hemos estado cerca de una, afortunadamente, siempre decimos, bueno, eso se ve, la familia tiene que ver que no, y no se ve, porque los familiares a veces no se enteran de nada y cuando lo dices son los primeros sorprendidos de ¿cómo? ¿Cómo no has venido antes? ¿Cómo? Y es verdad que en la mayoría de los casos quiero también lanzar una lanza a favor de toda esa familia que muchas veces lo señalamos y ellos tampoco se dan cuenta. No, es difícil, además yo también, por supuesto, lo digo claramente, entre otras cosas porque nosotros como víctimas lo primero que hacemos es ocultar, engañar, no contar la verdad. Entonces es muy difícil. Yo creo, al final, en definitiva, tú hablas, porque yo tengo una familia maravillosa, tengo esa suerte y tengo unos amigos estupendos también. Pero claro, cuando ya pasa el tiempo y hablamos, todo el mundo ha visto señales, pero nunca nadie, lógicamente, porque si no, lógicamente también hubiesen reaccionado. Tal cual. Pero bueno, esta persona no me gusta cómo va cambiando mi hermana. Yo con mi hermano José, por ejemplo, compañero vuestro, lo he hablado un montón de veces, ¿no? Pero me decía, pero hermana, claro, él también siente esa parte de culpa, siente esa parte de decir por qué no reaccionar o por qué no te dije por aquí no me parece. Es complicado. Pero claro, si te ven enamorada o tú dices que estás enamorada, tal, luego también esa persona consigue que tú te apartes de toda esa gente. Y sobre todo lo hacen con amenazas. Y tú lo que haces es que llega un momento en que aparte de que no eres nada, te dedicas a defender también a los demás. O sea, tú te quitas del medio para que a nadie le puede pasar nada, porque las amenazas ya no son hacia ti solamente, sino hacia todo el mundo. Efectivamente. Fíjate, Paca, que dentro de todo este episodio tan horroroso, tienes la suerte de que tienes mucha gente alrededor, pero también hay asociaciones que tienden la mano. Y yo sé que una asociación que te ayudó mucho, que es una asociación a la que vamos a destinar hoy nuestro dinero, que es la asociación Alma. De hecho, creo que tienes tatuado, ahí lo estamos viendo. Verita. Sí, porque cuando una sale de todo esto, es muy difícil volver a respirar, volver a vivir, y de hecho yo creo que por siempre jamás hay cicatrices que van a ser permanentes. Pero realmente cuando creí que me iba a ser mucho más difícil dar pasos adelante, me encontré con ellos. Sí quiero decir rápidamente que desde el minuto 1, desde Igualdad, se me ofreció apoyo psicológico. Proyecto Pilar funciona maravillosamente y yo tuve a un buen psicólogo de urgencias, digamos, Manuel Matagil, que fue maravilloso, y pasito a pasito descubrí la asociación Alma, porque también es bueno decir que hay mucho por hacer y que socialmente faltan muchas cosas. No hay técnicos que te ayuden, hay otras mujeres que no tienen esa facilidad, hay mujeres extranjeras que no tienen apoyo familiar. Y es muy difícil saber dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, dónde presentar este papel. Esos abogados que están hasta aquí porque no son suficientes. Pasan muchas cosas, que todavía hay muchas cosas por hacer. Pero bueno, de la mano de una muy buena amiga, aparecí en Alma y me salvaron.
Pues fíjate que yo quiero que me acompañe a un acto precioso, porque mira, llegan los últimos 15 segundos de nuestros kilómetros solidarios, en el que vamos, venga, vamos, esos últimos segundos para esta causa tan maravillosa. 3, 2, 1, ¡tiempo! Pues Paca, llevamos nada más y nada menos. He hecho lo que he podido. Mucho, has hecho mucho. Estoy coloradito. Atención, porque a todos los kilómetros que llevamos desde diciembre, si no me equivoco, señor director, desde principios de enero, hoy tenemos que sumar 4,5 kilómetros más. ¿El qué? ¿El qué? 5,4, hacerme caso, creerme de verdad, es que no va la cámara. 5,4 kilómetros. Es que la cámara ahora no va en los mejores momentos. Bueno, a ver, no puede ser de otra manera. Y atención, porque llevamos con esto ya. A los 446 le sumamos los 5,4 kilómetros más. Vamos a preparar ese cheque, gracias. Y me voy con Paca. Me voy con Paca porque ahora aquí hay una persona. Muy buenas tardes, dame un besito. Gregorio. A ver, voy a leer tu apellido. Gregorio Gómez Mata, cofundador y secretario general de la asociación Alma. Te voy a poner en una situación. Ahora hay una mujer que está siendo maltratada. Mañana decide denunciar. ¿Cómo podéis ayudarla? ¿Tiene que ir ella? ¿Cómo es el proceso? Lo ideal que pase primero por la asociación. Antes de irse, a no ser que sea algo que corra riesgo su vida, lo primero que pase por la asociación. Porque por norma general las mujeres lo que tienden es a contar lo último que ha pasado. Y lo que hay que contar es todo. ¿Para qué? Para que luego el juez, cuando le llegue la primera información, sepa todo ya desde el comienzo. Y no se ciñe a unos solos hechos. Entonces, lo importante es que pase por la asociación, le vamos a ayudar a preparar esa denuncia bien, a intentar recordar todas esas situaciones, a buscar pruebas. Y luego, pues bueno, con el apoyo de nuestro equipo de psicólogas, pues acompañarla a comisaría y a poner la denuncia. ¿Dónde está Asociación Alma? ¿Dónde tiene sede? Pues la sede central está aquí en Badajoz, en la calle Padre Tomás número 2, al lado del OAR. Y luego tenemos delegaciones en Ciudad Real y en Tenerife. ¿A cuántas mujeres habéis ayudado? Hombre, el total, desde que nacimos, que ya tenemos 10 años, no lo sé, calculo que pueden estar en torno a las 5.000, 6.000 mujeres. El año pasado atendimos a 1.021. Madre mía. Sí. Madre mía. Es duro, pero es gratificante. Verlas cómo se recuperan, verlas cómo rehacen su vida, pues eso te da fuerzas y te da ganas de seguir adelante después de todo lo duro que escuchamos durante todos los días. Supongo que lo primero que quieren ser escuchadas es sobre todo una mano que la crea y una mano que la apoye y una mano que le diga yo estoy contigo. Lo primero es que la escuche, que se sientan escuchadas y no juzgadas. Nosotros con la pandemia sacamos un par de lemas y el primero era que no juzgábamos ni con la mirada, porque llevábamos las mascarillas. Entonces es importante que ellas se sientan escuchadas. Qué bonito, me gusta eso. Es importantísimo. No jugamos ni con la mirada, muy bien. ¿Por qué? Porque por norma general ellas tienen miedo de contarlo porque creen que no van a ser creídas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellas no tienen pruebas. A la mayoría de ellas, por suerte, no le ponen la mano encima. Pero lo que sí sufren todas es maltrato psicológico. Y demostrar eso es muy complicado. Muy complicado porque no hay recursos suficientes para que todas ellas pasen por el Instituto de Medicina Legal, para que un equipo de psicólogos no le dedique una mañana, sino un mes, a hacer un estudio en condiciones y se vea la realidad que hay, ¿no? Y evitaríamos que se archivaran mucho, evitaríamos muchas situaciones de riesgo, evitaríamos que no se dieran órdenes de alejamiento cuando hacen falta. Entonces, lo primero es que necesitan ser escuchadas y creídas. Fíjate que hablaba antes del proyecto más personal de Paca, que es del grito a la palabra, una obra de teatro, si no me equivoco, en el que se escuchan audios reales que recibió Paca durante esa relación y que también se han sumado audios de muchas mujeres de la Asociación Alma y la Asociación Liven.
efectivamente. Y además de ser una obra muy personal, es una obra que yo creo que necesaria para que a veces nos enfrentemos a la realidad más cruda que se sigue viviendo al fin y al cabo. ¿Cuánto me has dicho? 1021. 1021 el año pasado. O sea, me parece una cifra brutal. Y hay que tener en cuenta que nosotros no solo atendemos a mujeres de Extremadura, nosotros por suerte tenemos un buen posicionamiento en internet y llegamos a todas las mujeres que buscan asociaciones de violencia de género en español. Entonces eso hace que nos lleguen mujeres de toda España, de Europa, mujeres españolas que están por Europa buscando ayuda, o incluso de Latinoamérica. Entonces atendemos a mujeres de muchísimos sitios. Me encanta la labor que hacéis. Permíteme que antes de despediros le diga a Paca que creo que ha sido muy generosa contándonos esa parte de tu vida tan tuya. Gracias. Sí, muy rápidamente decirle también un poco a este tipo de mujeres, porque yo creo que desde mi proyecto, no lo llamo obra de teatro, lo llamo proyecto personal, porque realmente es lo que es, y poner toda esa carne en el asador y todo lo que es esa realidad y la de otras mujeres, porque no es mi historia, porque sí, es la de otras muchas. Es importante para que esas otras mujeres que todavía no han dado el paso, o esos familiares, esas personas que relacionan en cualquier momento cualquier cosa, escuchen eso para que se den cuenta de que es más natural de lo que parece, porque nos cerramos, estos señores nos dicen que estamos locas, que nos estamos confundiendo, que no sé cuánto, y esos ataques que de pronto nos puedan dar, esa impotencia que sentimos, esas historias nos pasan a las demás, no les está pasando a ellas solas, y yo desde ahí intento pues comunicarles que estamos todas a una y que se puede salir. Me encanta, Paca, que hayas venido. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar que creo que has sido muy generosa por contar esa parcela de tu vida. Te lo agradezco enormemente que hayas ido aquí. Espero que te hayas encontrado a gusto. Sí, sí, por supuesto. Además es importante, desde siempre la televisión llega a muchos más sitios. Y por supuesto, Gregorio, gracias por la labor que hace la Asociación Alma. Nosotros queríamos dar visibilidad, pero también queríamos, bueno, pues aportar de alguna manera. No hemos aportado nosotros, han aportado todos y cada uno de los pueblos y ciudades que han venido a este programa, que se han montado en la bici e incluso se ha montado una señora que venía con muleta, porque querían todos aportar y aparte de la visibilidad, que yo creo que nunca está de más, al contrario, es importantísima. Es fundamental. Queremos daros un cheque, ya el cheque, ¿qué te parece? Genial. Mira, esperamos que se ayude, entramos el cheque, por ahí está, ya viene el atención, porque los pueblos de Extremadura que han venido desde enero, hemos conseguido, vamos a ponernos de pie, 451 kilómetros, que se traduce en 2.259 euros. Esperamos que os sirva de mucho. Pues mira, esto vale, por ejemplo, para mantener nuestra página web un par de años. ¡Qué maravilla! ¿Qué significa tener nuestra página web? Tener un sitio donde las mujeres pueden acudir a pedirnos ayuda, donde podamos utilizarla para darnos visibilidad, para que ellas nos localicen. Que el problema está en que muchas veces no saben dónde acudir, ¿no? Paca lo contaba, que es por una amiga la que le hace llegar a nosotros. Es fundamental que cualquier persona que sospeche algo, que nos llame, que se asesore, que pregunte. Y venir a la asociación, para venir a la asociación no hace falta denunciar, ¿no? Que no siempre es el paso primero que hay que dar, ¿vale? Entonces lo primero es informarse. Pues esperamos que sean muchos años más y que desaparezca, por supuesto, porque se erradique esta lacra, como nombre, efectivamente. Gracias, Paca. Muchas gracias, cariño. Gracias, Gregorio.